Hola amigos, entonces en este video les voy a hablar acerca de las evaporitas terciarias. Estamos entonces en el territorio de la telegénesis, que es el levantamiento de las capas, en este caso de las capas de evaporitas, ¿no? Las evaporitas al momento, bueno, las evaporitas se depositan generalmente junto con la sal, ¿no? La halita. Y cuando hay cuando asciende estas capas, hay una disolución diferencial. Generalmente lo primero que se disuelve son las sales, o sea, las salitas, y queda anhidrita nodular residual, ¿no? De esto vamos a hablar ahora, ¿no? De la anhidrita. Ahora, la anhidrita, al momento de levantarse, por diferentes motivos, se genera una transformación, una hidratación de la anhidrita, que es el sulfato de calcio, y se convierte en yeso. Generalmente otros minerales también se presentan, ¿no? Ahora, el yeso se presenta de dos formas: el porfiroblástico, que son cristales gruesos de yeso, y el alabastrino o el alabastro, ¿no? Que son cristales microcristalinos de yeso. Entonces, todo inicia en la parte, por ejemplo, tenemos acá la parte freática estancada. Están acá ya ocurrido la disolución diferencial. La halita, queda la anhidrita nodular, y esta, pues, esta sube. Y cuando se acerca a los niveles cercanos a la superficie, se toca pues esto con las masas de agua que se encuentran en el subsuelo. Hay tres formas de presentarse este yeso que se ha transformado. El yeso puede ser el satin spar, que es el yeso satinado. Es un yeso fibroso, ¿no? Como vemos acá. Acá esta marquita mide 1 centímetro, ¿no? Es el yeso fibroso. Este yeso fibroso siempre crece desde la pared hacia el centro de forma perpendicular a la superficie de las paredes, ¿no? También se genera este yeso porfiroblástico Daisy, que significa margarita, yeso de margarita o yeso margarita. Son como cristales, formas radiadas, ¿no? De cristales de yeso, que se asemejan a una margarita. Y el yeso alabastrino o al alabastro de grano fino, acá lo tenemos, ¿no? También un poco blanquecino, un poco transparente. Disculpen, estoy un poco resfriado. Bueno, acá está, por ejemplo, la calcificación del yeso. También sucede en toda esta parte, ¿no? El yeso, aparte de transformarse de anhidrita a yeso, el yeso también, cuando hay contacto con un flujo más pervasivo de agua, que no está saturada en sulfato de calcio, se sigue disolviendo. Entonces se forman esto como agujeros por acción kárstica, ¿no? Bueno, entrando a algo un poco más específico, cuando este yeso, cuando la anhidrita empieza a levantarse, se topa con un flujo artesiano de agua, ¿no? Ese flujo siempre ataca primero en los bordes de la anhidrita, generando como una calcificación o rehidratación, y donde ahí se genera en su mayoría el yeso fibroso, ¿no? El que tenemos acá. Ahora, cuando hay una rehidratación más penetrante, generalmente cuando es más penetrante, lo primero que aprovecha son los bordes más ricos en impurezas que tiene la anhidrita, ¿no? Y entonces empieza a atacar por ahí, lo disuelve más rápido y por ahí penetra más fácilmente. Este yeso penetrante, ¿no? Si es que, por ejemplo, engloba a un nódulo de anhidrita, empieza a generarse el yeso desde los bordes hacia adentro, ¿no? Y es una forma en la que ese es el porqué de cómo se genera este yeso margarita, Daisy, que crece de los bordes hacia adentro, ¿no? Ahora, si sigue habiendo agua subsaturada, como les dije, ¿no? O sea, que no está saturada en sulfato de calcio, se forman como cavernas. Ahora, debido a todo esto, lo anterior que les he mencionado, es casi imposible interpretar un ambiente deposicional original en las unidades de yeso o de anhidrita, en general de todos estos minerales que tienen sulfato de calcio florantes. Es decir, que cuando ya han sido expuestas a superficie, observarlas es un desorden total que no nos
generalmente no nos puede brindar las herramientas para interpretar cómo se formó, cómo estaba. No. Bueno, el... vamos a hablar un poquito del alabastro, ¿no? El yeso alabastrino microcristalino. Se forma por flujos pervasivos, flujos penetrantes de agua. Ahora, este alabastro podría estar en granos, generalmente está en granos menores a 5 micrómetros, desde granos muy inequidimensionales hasta equidimensionales, ¿no? Generalmente se le relaciona con la profundidad. Algunos dicen que el yeso porfiroblástico se genera a mayor profundidad en las aguas estancadas donde no hay un flujo pervasivo. En cambio, el yeso alabastrino en las partes más superiores, cuando las capas están levantándose, cuando chocan con la capa freática activa, se genera este yeso alabastrino, ¿no? Ahora, el yeso porfiroblástico necesita las condiciones de ¿qué? De la región freática estancada, la de abajo, de la parte más alta de la región freática estancada hasta la parte más profunda de la zona de flujo freático activo. Ahora, en general, ¿no? El resurgimiento genera yeso kárstico y brechas por disolución de evaporitas. Eso es ya lo que vemos en superficie. Cuando hay un exceso de elementos en la anhidrita, por ejemplo, de estroncio o de boro, se libera de la anhidrita al recubrir esta de yeso. Entonces, cuando la anhidrita se convierte a yeso, estos elementos traza, estroncio, boro y otros más, se sueltan, se quedan en solución, ¿no? O si no, también, o sea, quedan en solución, pero depositan como minerales aparte. Depositan, por ejemplo, dentro del alabastro, depositan como celestita o como en general minerales de boro, ¿no? Por ejemplo, tenemos la proberita, que tiene, no sé si lo está acá, no está. La proberita que tiene sodio, calcio y boro. O la ulexita que tiene sodio, calcio, boro. Estas están siempre hidratadas. Y la primera, la proberita, tiene un OH4, ¿no? Bueno, también está la tiresquita, la prisedita. General. Entonces, ahora nos vamos a la relación entre el yeso fibroso y la alita, ¿no? Las venas y fracturas rellenas de este yeso fibroso, porque este yeso fibroso siempre se genera rellenando fracturas, están generalmente las fracturas están generalmente en mudstones, ¿no? Que son capas pues que se encuentran a veces adyacentes a estas capas de evaporitas de alita con anhidrita y a veces yeso, ¿no? Ahora, generalmente estas fracturas de yeso se forman paralelos a la superficie de contacto de la capa de las evaporitas, en este caso, por ejemplo, con los mudstones, ¿no? El relleno suele ser en zona zonificado por 2 o más capas, ¿no? Paralelas de yeso fibroso, o alita fibrosa también puede depositarse nuevamente, ¿no? Entonces no solamente es una capa de yeso, sino se pueden diferenciar diferentes capas. Ahora, el eje de estos cristales, por ejemplo, si esta es la fractura, ¿no? El eje de los cristales crece perpendicular, como se los había mencionado, a los planos de esta fractura, ¿no? Y ocasionalmente tiene cristales gruesos de calcita, ¿no? En el centro de la fractura. Entonces acá en el centro de la fractura tiene cristales a veces de calcita, ¿no? Ahora, el yeso fibroso acá generalmente es monomineral, ¿no? Y generalmente está lleno de yeso. También puede ser de alita. Ahora, el relleno zonado, ¿qué refleja? O sea, porque te acuerdan de las capas, ¿no? Hay una zonación. Generalmente refleja las aperturas y como un saturado. O sea, hay una fractura.
entra el flujo eh, sobresaturado en sulfato de calcio y que está hidratado y deposita este yeso. Se puede reactivar esta fractura, se puede ensanchar un poco más por el mismo hecho que a veces se disuelven capas de diferentes evaporitas. Se abre otra vez, entra nuevamente el líquido y se deposita. Entonces por eso se genera el relleno sonado de estas fracturas, ¿no? Bueno, sigamos. Hay también estas fracturas pueden tener yeso con deformaciones sigmoidales, debido a que, obvio, o como les dije, hay un movimiento entre todos estos bloques, ¿no? Que empiezan de repente a deslizarse por un lado o a caerse. Hay también diferentes tipos de fallas normales e inversas. Claro, refleja, como les dije, el deslizamiento, el giro de los bloques adyacentes. Entonces, estas deformaciones sigmoidales son singenéticas, ¿no? El yeso, mientras se va formando, ahí también se va deformando a la vez, ¿no? Se crea estas deformaciones sigmoidales. Las venidas están relacionadas generalmente con la formación de fracturas y cavidades generadas por levantamiento, que es la telegénesis, como les había mencionado, o hundimiento, o asociado con la disolución y elevación de la sal, ¿no? En los diápiros, ¿no? En los diápiros en general. O también por fracturación hidráulica asociada con la conversión de anhidrita a yeso. Entonces acá nosotros tenemos procesos activos y pasivos. En ambos casos se genera este yeso fibroso. Ahora, ¿por qué hay tanto movimiento acá cuando cambia, por ejemplo, cuando se disuelve la sal? Es obvio, ¿no? Se disuelve la sal, el alita, y se va por los poros, a veces no precipita. Como son grandes cantidades de alita que se pueden disolver con poca cantidad de agua, cuando las temperaturas son un poco elevadas, a veces a profundidad, entonces esto genera también el movimiento. Pero otra cosa que genera el movimiento también es la conversión de anhidrita a yeso. Así que nosotros tenemos un sistema, ¿no? Cerrado, donde el sulfato de calcio no entra ni sale. Si tenemos el 100% de anhidrita que se convierte a yeso, entonces tenemos un aumento del 63% del volumen. Entonces, ¿no? El sulfato de calcio, cuando se hidrata a yeso, aumenta el 63%. Bueno, no se sabe si las fracturas rellenas de yeso fibroso se pueden formar a profundidades mayores, por ejemplo miles de metros, asociada con la sobrepresión y aguas compactacionales. Eso tampoco no... Imagino que no lo han podido investigar porque a esas profundidades es... Bueno, ¿cómo se estudiaría con la tecnología que tenemos ahora los procesos activos que pasan, ¿no? Y más que todo acá, que son los sistemas bien sensibles, se diluyen fácilmente. Y cuando llegan a superficie ya no podemos interpretar lo que está abajo, ¿no? Bueno, en esta imagen vemos las mallas de vetas de yeso fibroso creadas por disolución de una capa de anhidrita adyacente en el Pérmico al este de Arabia Saudita, ¿no? Ahí tenemos la llave de coche como escala. Serán pues unos 5 o 7 centímetros. Sí. Veamos ahora la irradiación de la anhidrita a una microescala, algo un poco más pequeño. Bueno, si hay un afloramiento más del 5 o el 10% de anhidrita, esta está típicamente como cristales prismáticos dispersos en forma variable, orientados o no orientados, pero están estos englobados dentro de cristales de yeso. Entonces vamos a tener una masa de yeso y vamos a tener adentro pequeños cristales de anhidrita, si es que esta la hubiera, ¿no? Así la vamos a encontrar, si es que no se convierte todo en yeso. Quedan, bueno, de repente, ¿no? Bueno, para repetir, que se encuentra esta anhidrita dentro de los porfiroblastos de yeso. Ahora, el yeso lavastro, disculpen.
Les explico acá antes de seguir con esta rehidratación de la anhidrita a una microescala. Le voy a explicar ese gráfico, ¿no? Acá tenemos tres etapas, donde no hay disolución de sal, donde hay más o menos empieza la disolución de la sal y cuando la disolución de la sal es grande. Tenemos las estiloritas, en este caso horizontales, hay una presión, la presión viene vertical, ¿no? Entonces hay como una extensión horizontal. Y en esta parte, cuando la sal no se disuelve, generalmente se llena unas fracturas, pocas, ¿no? Pero son verticales, ¿por qué? Porque si es que se forman, serían verticales porque hay una extensión horizontal, ¿no? Acá tenemos el diagrama del sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ahora, una vez que se diluye la sal, predominan las fallas normales, porque acá deja como un vacío y entonces empiezan a deslizarse los bloques hacia abajo, ¿no? Los techos caen y se generan las fallas normales. Generalmente, ¿no? Porque también puede haber episodios de compresión y también se pueden generar fallas inversas. Bueno, una vez que estas fallas normales se forman y se sigue diluyendo la sal, se sobresatura la sal, no solo la sal, ¿no? Porque es con todas las evaporitas también la anhidrita queda y luego se diluye también y forma. A partir de esas fallas generalmente normales se rellenan y forman una capa de yeso. Entonces acá estamos viendo que la presión se va a generar hacia los costados, ¿no? Por el ensanchamiento, el aumento de volumen del yeso. Acá dice una migración persistente de fallas normales, ¿no? Listo. Ya bueno, acá está lo que les expliqué, en otras palabras. Ahora vamos a lo que les había mencionado, ¿no? Están los cristales de... Acá tenemos un cristal de yeso, otro cristal de yeso. Y entre estos dos cristales grandes generalmente se genera una porosidad. Está la porosidad cuando son cristales grandes. Esto no es alabastro. Estos son porfiroblastos de yeso. Y si es que sobra anhidrita, por ejemplo en esta parte, que está un poco ampliada, ¿no? Queda dentro del yeso pequeños cristales tabulares de anhidrita. En este caso están orientados, puede ser que no estén orientados, ¿no? Están acá orientados. Entonces acá dice porfiroblastos gruesos cristalinos, yeso selenítico, o sea, la selenita, con porosidad intercristalina parcialmente poliédrica, ¿no? Entonces acá tenemos la porosidad. En la B, que nos indica el yeso porfiroblástico en extensión, mostrando relictos englobados y orientados de anhidrita en su interior. Ahora, este yeso porfiroblástico, por ejemplo, tengo un yeso, ¿no? Este yeso se vuelve a... ¿Qué puede pasar? El yeso que estaba se vuelve a diluir y luego se vuelve a precipitar en los bordes nuevamente yeso, y ahí es donde sella y donde casi no deja poros, acá, en estas partes, ¿no? Entonces, estos son los relictos de yeso, ¿no? Que parece que también tienen relictos de anhidrita en ese sentido. Acá también tienen relictos de anhidrita. Entonces, este yeso, cuando entra nuevamente agua y se diluye, va a dejar una porosidad que en este caso ha vuelto a ser llenada por la solución sobresaturada de sulfato de calcio y ha precipitado. Pero este es un yeso mucho más puro, como ven, ¿no? Acá ya no hay como estas tablitas de anhidrita. Acá está totalmente limpio en todas estas zonas. Acá también. Se ve de un color celeste. Claro, ¿no? Puro. Déjenme ver si estoy grabando. Puede ser que no esté grabando. Ya la frego. Sí está grabando. Ya. Ya. Ahora. Si es que... Hablemos ahora del alabastro, que tiene generalmente cantidades menores
al 2% de anhidrita en comparación con los otros tipos de yeso, ¿no? Aunque es esto microcristalino, es equigranular, generalmente es equigranular y entrelazado, ¿no? Entrelazado significa que no hay poros entre los bordes de los cristales, están suturados. Tampoco hay poros, por lo tanto, ¿no? A esa textura se le llama la textura granoblástica. Ahora, hay relictos de yeso en el yeso granoblástico también, ¿no? Pero tienden a mostrar evidencias de grabado en el alabastro. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Este equigranular. Ay, disculpe. Vemos yeso equigranular granoblástico acá en la figura D. Equigranular la han puesto, sí. Sí, más o menos, ¿no? No lo veo muy equigranular, pero. No, bueno. Ahora, también vemos acá yeso lo granoblástico encerrado con marcas nidrita en la E, ¿no? Estas son las marcas de nidrita. Y relictos nidrita grabada, como se encuentra acá. Muy bien. Hablemos ahora del yeso satinado, este yeso fibroso, ¿no? Carecen de cantidades significativas de porosidad intercristalina, también así parecido al alabastro. Algunas muestran acumulaciones geopetales de anhidrita o dolomita residuales. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Anhidrita residual. Acá me dicen que es un poco anhidrita, acá también. Y no, a lo largo de las fracturas. Entonces, acá queda depositada la anhidrita a lo largo de las fracturas y luego todo está saturado. Está suturado también, ¿no? Las uniones están suturadas de las uniones del yeso. Pasemos a otro tema, que son las arcillas salinas. Arcillas salinas se le dice porque se ha formado esto. Son arcillas autígenas. Se han formado junto con estas evaporitas. Pero ahora vamos a ver en qué momento se forman, ¿no? Ahora, muchos minerales de arcilla se forman en ambientes hipersalinos y generalmente están enriquecidos en magnesio. Pero la mayoría de las arcillas son detríticas y reflejan formaciones arcillosas más viejas. Es decir que si bien hay arcillas autígenas, también la mayoría son detríticas, vienen de otro lugar, entonces reflejan otros ambientes, ¿no? Son el residuo de otros ambientes, ¿no? Dentro de estas arcillas está la hilita, caulinita, clorita y la esmectita, ¿no? Son minerales arcillosos detríticos que se presentan comúnmente también en las formaciones salinas. Volviendo a la disculpen un momento. A estas arcillas autígenas de minerales de arcilla, ¿ya? Disculpa. Son favorecidos por bajas tasas de entrada de arcilla detrítica. Entonces, mientras menos arcilla detrítica haya, se van a generar más estas arcillas autígenas ricas en magnesio. Se generan estas arcillas generalmente en las márgenes de los lagos salinos. Las arcillas autígenas son producto de la reacción de las almueras, ricas en sodio y en magnesio, que se encuentran entre los poros intersticiales, ¿no? Y reaccionan con los silicatos detríticos. Una de estas es la sepiolita, ¿no? Y se piensa que es una evidencia de un lago salobre. Y la otra es la magnesio esmectita, que indica condiciones más salinas. Entonces, según el tipo de estos, no podemos decir si hay mucha sal en exceso o simplemente hay una cantidad de sal común. La paligorskita se interpreta como un precipitado de agua salina de poro en suelos áridos de playa. Entonces estamos viendo para qué sirve si es que los ambientes en el cual se forma cada uno de estos tipos de estas arcillas, ¿no? También se puede formar alunita, ¿no? Alunita generalmente es común en condiciones ácidas y salinas, lacustres, pero también se puede formar por reducción del sulfato. Ahora, también hay transformación de esmectita a hilita, como vemos en diferentes libros, en este también lo mencionan, que indica la intensidad de la diagénesis.
O sea, mientras más porcentaje de hilita, en comparación con la esmectita, ya hay esto. Quiere decir que la génesis ha avanzado más, ¿no? Ha profundizado más en general. Ahora, pero parece que en el entorno de deposición de soluciones salinas, la, la química es un factor principal entre la proporción de hilita y esmectita. Es decir, que acá no reflejan generalmente la diagénesis, ¿no? La proporción de hilita esmectita depende más de las condiciones químicas, como estoy repitiendo, ¿no? De las formaciones de estas evaporitas. Hablando de los carbonatos, también se forman en todo tipo de profundidad, no hay carbonatos de cierta profundidad y de otros, ¿no? Tienden a dominar en las zonas profundas, eso sí, hay mayor cantidad. Eh, Ahora, estos carbonatos generalmente se presentan como pisolitos cuando estamos cerca de las regiones, estamos en las regiones costeras, ¿no? Entonces, algunos autores dicen pisolitos, estamos en una región costera. Bueno, en esta parte culminamos la primera parte de la exposición, ¿no? Faltó explicar esto, este gráfico, muy importante. Simplemente es un reflejo de lo que hemos leído. Acá tenemos las el flujo de minerales de arcilla que se deposita en esa parte un poquito amarilla, no sé, es la arcilla clásica que viene de otros ambientes. Acá, en esta línea, en las líneas de abajo nos indican qué tipos de arcillas se generan, ¿no? Sepiolita, paligorskita, magnesio esmectita son generalmente las arcillas salinas ricas en magnesio. Ahora, acá tenemos el cono aluvial, el Luenfang, en los márgenes de la Lake Margin Environment Dune Files. O sea, en los márgenes de esta formación, ¿no? Acá están las dunas. De los márgenes se genera se presenta esto. Este es el flujo. Esta línea es el flujo de agua, ¿no? Que se genera. Acá lo que hay que mencionar es que si se fijan, la sepiolita paligorskita, en general los minerales ricos en magnesio están, en general no siempre, ¿no? Porque acá también hay un poco de paligorskita, en la parte que no es detrítica, entonces en esta zona. Y en la parte que es esto, ya está la precipitación de, de agua salina saturada o sobresaturada o subsaturada, se generan acá los precipitados salinos, ¿no? En esta parte generalmente no se genera arcillas ricas en magnesio. Ahora, vamos a leer lo que está acá, ¿no? Comúnmente observamos distribución de arcillas autigénicas en ambientes salinos continentales, haciendo hincapié en las diferencias entre las cuencas sometidas a un lento hundimiento en comparación con el rápido hundimiento. Entonces, esta es una zona de lento hundimiento y una de rápido hundimiento, ¿no? Las arcillas autigénicas se forman sobre todo en ambientes salinos de margen del lago. Entonces, por acá. El lago mismo no, sino en los márgenes. La formación de arcillas autigénicas en entornos del agua abierto depende del grado de schizoalinity. No encontré una buena traducción para esto, ¿no? Pero bueno. Es este gráfico que está acá. ¿No? Es entendible, ¿no? Acá está el lago efímero o puede ser también perenne, ¿no? Pero en general es la parte donde está la depositación de aguas salinas. Vayamos ahora a los sapkas, ¿no? En la definición de los sapkas hay cierta discusión entre diferentes autores. Lo que encontré en el libro es lo siguiente, ¿no? En la mente de algunos geólogos, el reconocimiento de los nódulos de anhidrita es suficiente para clasificar un núcleo o un afloramiento como un sapka. Bueno, la realidad es un poco más compleja. ¿Qué es un sapka entonces? El uso geológico implica el crecimiento intrasedimentario de la evaporita bajo una superficie geomórfica plana. O sea, como una inundación, una superficie geomórfica plana
bueno, sigamos, ¿no? Con un espesor de lecho de ciclo único dictado por la extensión vertical de la faja capilar. Bueno, esa es una. Ahora, sabemos ahora que este no es el caso y que las aguas subterráneas continentales que circulan profundamente y se trasladan a la cordillera son la principal proveedor de sales para la mayoría de sabcas. Y muchas sartenes salinas, en realidad son estas deposiciones planas de agua, de sales. Entonces, antes se pensaba, hablando de esto que he leído, que las evaporitas se precipitaban por las soluciones estas salinas entre los poros, cuando el agua se evaporaba y dejaba los iones para formar estos minerales evaporíticos. Pero no, la mayoría de estos minerales se forma por el flujo subterráneo del agua, ¿no? El agua subterránea, que viene desde el océano en general, es la que genera esto. Ahora, ocasionalmente el término sabca se usa en sentido estricto para describir los sedimentos de lodo anhidro depositados en un sabca marino o marino marginal, ejemplificado por el sabca costero del Golfo Arábico. El lado marítimo de un sabca costero moderno se caracteriza por una matriz de sedimentos marinos, mientras que la proporción continental se caracteriza por sedimentos no marinos y aguas subterráneas continentales. Sabca como un sistema sedimentario conducido por el agua subterránea, indicado por evaporitas capilares esto está mal traducido, ¿no? Sin deposicionales que precipitan tanto en marismas, salinos como continentales. Entonces, ahí en este caso están hablando de dos tipos, ¿no? Las que están cerca a la línea divisoria entre el continente y el mar, y las que están en ambientes más continentales, ¿no? En otras palabras, los sabcas son configuraciones hidrológicas en las que el resurgimiento de las aguas subterráneas forma minerales de evaporita, yeso, anhidrita, halita, polihalita, glauberita, etc. Ahora, según otro autor, el que aparece acá, un sabca es una sobreimpresión diagenética, no un sistema deposicional, ¿no? Entonces no depende de la deposición de la sal, mucha evaporación, sino otra vez nuevamente, del paso de agua subterránea. Contiene estos iones. Ahora, la ventaja de la definición que acabamos de mencionar es que su utilidad en estudios subterráneos de sedimentos antiguos, donde se puede explicar usando texturas sedimentarias en un solo núcleo. La secuencia posicional circundante no necesita ser interpretada. Entonces, como depende de la diagénesis, acá me dice, ¿no? Tengo un núcleo, analizo su textura y más o menos sé la evolución de todo. No necesito ver en conjunto, ¿no? Como dice acá, ¿no? La secuencia posicional circundante no necesita ser interpretada. O sea, mucho me dice la textura. Las estructuras asociadas a los sabcas crecen por evaporación capilar junto con los sedimentos subyacentes, constituyen la base sedimentológica de la mayoría de la clasificación de sabca. Hay tres tipos, ¿no? El marino costero, como vemos acá en la imagen, el fluvio lacustre y el eólico. El marino costero está acá, ¿no? Cerca a los cuerpos de agua marina. Se forma. El lacustre o de playa, ¿no? Generalmente se encuentra el sabca encierra estos pan, y en los eólicos se forma en las depresiones, ¿no? Generalmente lo que estaba leyendo. Ahora, este triángulo que vemos acá se ha generado en base a qué? Acá, clasificación de sabca usando el ajuste deposicional regional del material de la matriz. O sea, según el tipo de matriz que tienen, podemos saber cuáles de estos es, ¿no? Ahora, si nos vamos al siguiente capítulo, me ha tocado solamente la parte de sales subacuáticas de margen marino. Lo voy a leer todo porque es un párrafo nada más.
Las evaporitas subacuáticas modernas están formado hoy en lagos poco profundos marinos alimentados o marismas costeras alrededor de los bordes del Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Rojo y la costa sur y oeste de Australia. Como vemos acá una lista, ¿no? Todos los sistemas salinos costeros y marinos son alimentados, son alimentados, imagino que acá quiere decir hay una depresión y son alimentados por el mar, por el agua de mar. Todos carecen de una conexión permanente a la superficie de mar. Están aislados hidrológicamente. Entonces, de cuando en cuando se desborda y llena. Y se suministran la mayor parte del agua de mar, se filtra a través de los solutos o spray costera. Bueno, dentro del grupo de las salinas costeras, muchas de las salinas acumulan carbonatos, dolomitas, hidromagnesita, aragonito, ocurren en más leves climas mediterráneos tropicales, mientras que los depósitos más grandes de yeso y alitas se encuentran en climas un poco más cálidos, como los desérticos y áridos, ¿no? Bueno, eso es todo.